Nunca imaginé que mi carrera como astronauta de mantenimiento me llevaría a estar sentado aquí, en una habitación sin ventanas, grabando esta historia. Mi nombre es Alexei Ivanov, y he sido parte de misiones que el público nunca conocerá, secretos que pesan sobre mi conciencia como una placa de plomo. Pero siento que debo contar esta historia, aunque solo sea para liberar mi propia mente de los fantasmas que me acechan desde que regresé de la Luna. Mi vida antes de la misión era la de un profesional dedicado. Pasé años entrenando, flotando en la ingravidez del espacio, reparando y manteniendo estaciones espaciales, satélites y todo tipo de maquinaria orbital. Fue una vida de precisión, silencio y soledad, rodeado solo por el vacío del espacio y el zumbido constante de los sistemas de la nave. La misión que cambiaría mi vida me fue presentada como una oportunidad única. Una instalación secreta del gobierno en la Luna, un lugar del que nunca había oído hablar, había sufrido daños significativos y requería de reparación urgente. No me dieron detalles sobre la naturaleza de la instalación, solo que era de importancia crítica para la seguridad nacional. Eso, y el hecho de que el equipo sería pequeño y selecto, era todo lo que sabía. Cuando el cohete se elevó del suelo, llevándonos a mí y a mi equipo al espacio, sentí la familiar mezcla de adrenalina y calma que siempre acompaña el despegue. Pero bajo eso, había una corriente de inquietud, una sensación de que esta misión era diferente a todas las demás en las que había participado. Al llegar a la base lunar, nos recibió una vista que nos heló la sangre. La instalación, de titánicas proporciones, estaba parcialmente destruida, con daños que parecían haber sido causados por una fuerza brutal y desconocida. Las paredes externas estaban rasgadas, y había marcas extrañas, como si algo o alguien hubiera estado arañando el metal con garras de algún material increíblemente duro. Lo más inquietante era el silencio. Ninguna señal de vida, ni humana ni de otro tipo. Solo el vacío, el polvo lunar y las ruinas de lo que una vez fue una instalación avanzada. Sabíamos que la estación no estaba habitada en el momento del incidente, lo que solo añadía más preguntas sin respuesta. Mientras caminábamos por los pasillos dañados, con cada paso resonando ominosamente en el vacío, no podíamos evitar sentirnos observados. No había evidencia de vida, pero las marcas en las paredes, los restos de lo que parecían ser luchas violentas, nos decían que no estábamos solos. Algo había estado aquí, algo peligroso y posiblemente todavía al acecho. Y así comenzó nuestra misión, no solo para reparar una instalación, sino para sobrevivir a los secretos ocultos en las sombras de la Luna. No sabíamos que nos enfrentaríamos a horrores más allá de nuestra imaginación, criaturas que desafiaban nuestra comprensión de la vida y la ciencia. Pero en ese momento, todo lo que teníamos era nuestra misión y el silencio opresivo de una base lunar abandonada, que nos envolvía con sus misterios y sus peligros inminentes. La primera noche lunar en la base fue inquietantemente tranquila. Los daños en la estructura eran evidentes en cada esquina, cada pasillo, y nuestro equipo se movía con la cautela de quien sabe que está pisando terreno desconocido y potencialmente peligroso. A pesar de la ausencia de vida, no podíamos sacudirnos la sensación de que algo o alguien nos observaba desde las sombras. Nuestra primera tarea fue establecer un campamento seguro dentro de la base. Las provisiones y el equipo se almacenaron en un módulo central que parecía haber sufrido menos daños y la estabilidad de los módulos vitales no se encontraban comprometidos. Mientras montábamos nuestro equipo, no podía dejar de mirar las marcas en las paredes. Eran profundas, deliberadas, como si algo con garras metálicas hubiera arañado el acero y el titanio. Después de asegurar el campamento, decidimos dividirnos en dos equipos para explorar y evaluar los daños de la base. Yo lideré el primer equipo, junto con dos colegas, Misje y Lena. Nuestra tarea era recorrer la sección oeste de la base, donde los daños parecían ser más extensos. Caminamos por pasillos oscuros, iluminados solo por nuestras linternas y la débil luz que se filtraba a través de las grietas en las paredes exteriores. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de nuestras botas y el ocasional chasquido de los escombros bajo nuestros pies, que se transmitía a través del traje evitando el vacío del espacio. Cada sombra parecía moverse con nosotros, y cada rincón ocultaba potenciales horrores que solo nuestra imaginación podía crear. En la sección oeste, encontramos lo que parecía ser un laboratorio. Las mesas estaban volcadas, los equipos destrozados, y en las paredes había más de esas inquietantes marcas.
Al examinarlas más de cerca, notamos que algunas contenían restos de lo que parecía ser sangre seca. Esto confirmó nuestras peores sospechas: lo que sea que había causado estas marcas, había sido violento y sangriento. Miss G, quien siempre había sido el más pragmático de nosotros, sugirió que quizás las marcas fueron el resultado de algún tipo de experimento fallido. Lena, por otro lado, no estaba tan segura. Señaló que las marcas parecían demasiado aleatorias y extendidas para ser un accidente de laboratorio. Yo no sabía qué pensar, pero una cosa era segura: estábamos tratando con algo completamente desconocido. Además, algo más me espinaba: ¿no estaba esta base totalmente deshabitada? ¿Cómo podía haber unos laboratorios funcionales en esa situación? Decidí no compartir mis temores con mis compañeros. Mientras regresábamos al campamento, escuchamos un ruido. Un sonido metálico, como el raspar de metal contra metal, provenía de uno de los pasillos laterales. Nos detuvimos en seco, apagamos nuestras linternas y escuchamos. El sonido se repitió, más cerca esta vez. Nos miramos unos a otros, el miedo reflejado en nuestros ojos. Algo estaba allí con nosotros, algo que no era humano. Decidimos regresar al campamento lo más rápido y silenciosamente posible. Al llegar, encontramos al otro equipo esperándonos, con expresiones similares de miedo y confusión. Ellos también habían escuchado ruidos extraños y habían visto sombras que parecían moverse de manera independiente. Esa noche, apenas dormimos. Nos turnábamos para vigilar, escuchando cada crujido y cada susurro del vacío lunar. Sabíamos que algo estaba acechando en las sombras de la base, y que nuestra misión había pasado de ser una simple reparación a una lucha por nuestra supervivencia. A medida que el sol se elevaba en el horizonte lunar, bañando la base en una luz cruda y desolada, nos preparamos para otro día de exploración y reparación. La noche había sido larga y tensa, con cada ruido que se transmitía a través de las construcciones de metal a medio derruir nos enviaba a un estado de alerta. Pero el día trajo consigo una falsa sensación de seguridad, una creencia de que la luz podría disipar los terrores de la oscuridad. Nuestro equipo se dividió nuevamente, esta vez con más precaución. Cada paso que dábamos era medido, cada rincón revisado 2 veces. Los ruidos de la noche anterior habían elevado nuestra paranoia a niveles insoportables. Miss G, Lena y yo nos dirigimos hacia la sección norte, donde se encontraban los principales sistemas de comunicación y energía de la base, esenciales para nuestras comunicaciones con la Tierra y para mantener el sistema de soporte vital operativo. Era un milagro que todavía funcionase en ciertas zonas de la base. Mientras nos adentrábamos en la sección norte, el ambiente se volvió cada vez más opresivo. Las marcas en las paredes eran más frecuentes aquí, y en algunos lugares, el metal estaba tan retorcido y desgarrado que apenas parecía obra de algo natural. La base tenía la sensación de un lugar asediado, como si hubiera resistido una batalla contra un enemigo desconocido y formidable. Fue entonces cuando ocurrió. Mientras inspeccionábamos uno de los paneles de control dañados, un movimiento rápido en la periferia de mi visión me hizo girar. Allí, en la penumbra, algo se movía. Al principio, parecía ser solo una sombra, pero a medida que mis ojos se ajustaron, la sombra tomó forma. Era una criatura como nada que hubiera visto antes, parecía estar hecha de metal, con extremidades largas y delgadas y lo que parecían ser dientes afilados brillando en su boca. No tuvimos tiempo de reaccionar antes de que la criatura se abalanzara sobre nosotros. Miss G gritó y cayó al suelo, la criatura encima de él. Lena y yo retrocedimos, buscando algo, cualquier cosa, que pudiéramos usar como arma. Todo lo que encontré fue una barra de metal suelta de uno de los paneles. Armado con la improvisada arma, me lancé hacia la criatura, golpeándola con todas mis fuerzas. Hizo un sonido chirriante, como metal raspando contra metal, y se retiró momentáneamente. Miss G yacía en el suelo, sangrando por un brazo donde la criatura lo había mordido. La criatura no parecía disuadida por nuestro contraataque. Se movía con una agilidad sorprendente, sus movimientos eran erráticos y rápidos. Lena encontró un extintor y lo roció hacia la criatura, lo que pareció confundirla momentáneamente. Aprovechando la oportunidad, golpeé a la criatura con la barra de metal una vez más, enviándola a través del pasillo.
Con Misge herido y la criatura aún merodeando, tomamos la decisión de retirarnos al campamento central. El camino de regreso fue un tormento, cada sombra y ruido nos hacía saltar. Misge estaba pálido y en shock, pero podía moverse con nuestra ayuda. Al llegar a nuestra zona segura, informamos al resto del equipo sobre nuestro encuentro. La atmósfera se cargó con una mezcla de miedo e incredulidad. Nadie sabía qué era esa criatura o de dónde había venido, pero una cosa estaba clara, no estábamos solos en la base, y lo que sea que nos acechaba, era peligroso y potencialmente mortal. Esa noche, mientras tratábamos las heridas de Misge y reforzábamos nuestras defensas en lo que podríamos llamar campamento, sabíamos que la misión había cambiado. Ya no se trataba solo de reparar la base, sino de sobrevivir a un enemigo desconocido en un terreno hostil y aterrador. La luna, con sus cráteres silenciosos y paisajes desolados, se había convertido en nuestro campo de batalla contra una amenaza que desafiaba nuestra comprensión de la vida y la ciencia. La mañana después del ataque fue una de deliberación y temor. Misge estaba estable, pero la gravedad de su herida nos hizo cuestionar la viabilidad de nuestra misión. Estábamos atrapados en una base lunar desolada, con un enemigo desconocido acechando en las sombras, y nuestras opciones eran limitadas. La prioridad era clara, debíamos encontrar una manera de comunicarnos con la Tierra y solicitar una evacuación inmediata. A pesar del miedo palpable, había una determinación férrea entre nosotros. Decidimos dividirnos nuevamente en equipos, pero esta vez, estaríamos más comunicados, y cada uno llevaría una arma improvisada. Nuestro equipo, compuesto por Lena, otro colega, Iván, y yo, nos dirigimos hacia el corazón de la base, donde los sistemas de comunicación principal estaban ubicados. Mientras avanzábamos, la base parecía cada vez más un laberinto de acero y sombras. Los pasillos se retorcían y giraban de maneras inesperadas, con puertas selladas y áreas inaccesibles debido a los daños. Las marcas en las paredes se volvían más frecuentes y erráticas, como si la criatura, o criaturas, hubieran vagado sin rumbo a través de la base. En nuestro camino, encontramos más señales de lucha y destrucción. Equipos destrozados, paredes desgarradas, y en una escalofriante ocasión, manchas de sangre que llevaban a una puerta sellada. No sabíamos qué había detrás de esa puerta, y en ese momento, no estábamos seguros de querer averiguarlo. Finalmente, llegamos a la sala de comunicaciones. Para nuestro alivio, parecía intacta, pero nuestra esperanza fue de corta duración. Al intentar establecer comunicación con la Tierra, nos dimos cuenta de que el sistema estaba dañado más allá de nuestra capacidad de reparación con los recursos limitados que teníamos. Era un golpe devastador para nuestra moral, estábamos solos, sin posibilidad de pedir ayuda. Mientras explorábamos las áreas adyacentes en busca de piezas de repuesto, Iván notó algo peculiar en el suelo, un rastro de marcas metálicas que no se parecían a las que habíamos visto antes. Eran más pequeñas, más precisas, como si algo o alguien hubiera arrastrado algo pesado por el suelo. Decidimos seguir el rastro, una decisión que nos llevaría a descubrimientos aún más desconcertantes. El rastro nos llevó a una sección de la base que parecía haber sido un área de investigación. Dentro, encontramos lo que parecían ser jaulas o contenedores de contención, todos abiertos y vacíos. Había documentos esparcidos por todas partes, la mayoría demasiado dañados para leer, pero uno que Lena encontró intacto nos dio una pista escalofriante. La base no solo era una instalación de investigación, sino que también albergaba experimentos con formas de vida desconocidas y posiblemente peligrosas. Con esta nueva información, nuestra situación se volvió aún más desesperada. No solo estábamos atrapados en una base con un enemigo desconocido, sino que ahora sabíamos que podría haber más de una criatura, y que la base en sí era un laberinto diseñado para contener y estudiar a estos seres. Regresamos al campamento con pesadez en nuestros corazones. Informamos al resto del equipo sobre nuestros hallazgos, y juntos, tomamos la decisión de que nuestra única opción era llegar al módulo de escape. Pero con las criaturas acechando y la base convertida en un laberinto de peligros desconocidos, sabíamos que el camino sería todo menos sencillo. La luna, con su silencio eterno y sus paisajes inmutables, se había convertido en un escenario de terror y supervivencia, un lugar donde cada sombra podía albergar un peligro mortal. El descenso de la noche lunar trajo consigo una oscuridad casi tangible, una oscuridad que parecía invadir cada rincón de la base lunar.
Nuestro plan era claro pero peligroso: moverse de noche, utilizando la oscuridad como un velo contra las criaturas, con la esperanza de alcanzar el módulo de escape. Sabíamos que las criaturas se alimentaban de metal, pero aún desconocíamos cómo percibían su entorno o cómo cazaban. Armados con herramientas convertidas en armas improvisadas y con un mapa rudimentario de la base, comenzamos nuestra peligrosa travesía. Misge, aún débil pero decidido a no quedarse atrás, insistió en venir. Nos movíamos en silencio, comunicándonos con señas, cada sombra y ruido nos ponía en alerta máxima. A medida que avanzábamos, la base parecía cobrar vida propia. Los sonidos del metal retorciéndose y los ecos distantes de movimientos desconocidos resonaban a través de los pasillos. En varias ocasiones, tuvimos que escondernos, apretando nuestros cuerpos contra el frío metal, mientras las criaturas pasaban cerca, sus formas apenas visibles en la oscuridad, moviéndose con una gracia peligrosa y silenciosa. Nuestro primer encuentro fue inesperado y aterrador. Una de las criaturas apareció de repente de una abertura en el techo, colgando de lo que parecían ser tentáculos metálicos. La criatura era diferente a la que habíamos visto antes, más pequeña pero igualmente amenazante. Reaccionamos instintivamente. Lena lanzó una llave inglesa, golpeando a la criatura y haciéndola retroceder, mientras Misge y yo la atacábamos con barras de metal. La criatura emitió un chillido agudo, casi insoportable, antes de retirarse por donde había venido. Continuamos nuestro camino, pero cada paso parecía llevarnos más profundo en un laberinto sin fin. La base era más grande de lo que imaginábamos, con secciones que parecían haber sido olvidadas por el tiempo, cubiertas de polvo lunar y escombros. En una de estas secciones, encontramos lo que parecía ser un diario de un investigador. Las páginas estaban llenas de notas sobre experimentos con nanotecnología y formas de vida artificiales. Fue una revelación escalofriante: las criaturas eran, de alguna manera, creaciones de la propia humanidad, un experimento que había salido terriblemente mal. Mientras leíamos, un sonido nos alertó: el inconfundible raspado de metal. Sin tiempo para esconderse, nos preparamos para otro enfrentamiento. Pero esta vez, estábamos en desventaja. La criatura que emergió de las sombras era más grande, sus movimientos más calculados y letales. La batalla fue caótica y desesperada. Iván fue herido en la pierna, un corte profundo que inmediatamente empezó a sangrar. Con esfuerzo, logramos repeler a la criatura, pero sabíamos que era solo una cuestión de tiempo antes de que regresara, o que otras se unieran a la caza. Con Iván herido y nuestro número menguando, la realidad de nuestra situación se volvió aún más desesperada. Continuamos hacia el módulo de escape, pero cada paso era una lucha contra el miedo, el dolor y la incertidumbre. La noche lunar, con su silencio eterno y su oscuridad abrumadora, se había convertido en nuestro enemigo, un velo bajo el cual las criaturas nos acechaban, esperando el momento para atacar. En ese vasto y desolado paisaje, nos enfrentábamos no solo a las criaturas, sino también a la inmensidad de nuestra propia vulnerabilidad, pequeños y frágiles en la vastedad del espacio. La luz del amanecer lunar trajo consigo una renovada pero frágil esperanza. Mientras Iván recibía los primeros auxilios para su herida, Lena y yo revisábamos el diario encontrado la noche anterior, buscando alguna pista que nos pudiera ayudar a entender mejor a las criaturas y, con suerte, a encontrar una forma de repelerlas. El diario, escrito por un científico llamado Dr. Emil Hoffman, detallaba experimentos avanzados en nanotecnología y biología sintética. El objetivo, según las anotaciones, era crear formas de vida capaces de sobrevivir en entornos extremos, como la superficie lunar. Las criaturas, bautizadas como selenitas en el diario, eran el resultado de estos experimentos, diseñadas para autorrepararse consumiendo metal, una característica que explicaba su agresividad hacia nuestra infraestructura. A medida que leíamos, una pieza tras otra empezaba a encajar. Los selenitas no eran invasores extraterrestres, sino productos de la ambición humana, seres creados aquí, en esta misma base, que de alguna manera habían evolucionado o mutado más allá de lo que sus creadores habían previsto. El diario mencionaba un incidente crítico que había llevado al cierre de emergencia de la base, pero los detalles eran escasos. La revelación nos dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, había un alivio en saber que estábamos lidiando con algo terrenal, aunque extraordinariamente peligroso. Por otro,
estábamos horrorizados ante la idea de que la humanidad había creado su propio depredador, una fuerza que ahora nos cazaba en los pasillos y sombras de la base lunar. Con esta nueva información, comenzamos a planificar nuestra estrategia. Si las criaturas se alimentaban de metal, quizás podríamos usar esto a nuestro favor, atrayéndolas hacia trampas o alejándolas de nuestras rutas previstas. También discutimos la posibilidad de encontrar el laboratorio donde los selenitas fueron creados. Tal vez allí encontraríamos algo, un químico o una tecnología, que nos ayudaría a defendernos. La jornada fue larga y agotadora. Nos abrimos camino a través de la base, evitando las áreas más dañadas y buscando cualquier cosa que pudiera servirnos de ayuda. Encontramos el laboratorio del Dr. Hoffman, pero estaba en ruinas, con evidencia de una lucha o una fuga apresurada. Sin embargo, entre los escombros, hallamos lo que parecía ser un prototipo de dispositivo de defensa, un generador de campo electromagnético diseñado para repeler a los selenitas. Armados con este nuevo hallazgo, decidimos poner a prueba el dispositivo. Esa noche, mientras una de las criaturas se acercaba a nuestro campamento, activamos el generador. El efecto fue inmediato y sorprendente, la criatura se retorció y chilló, claramente afectada por el campo electromagnético, antes de huir. Por primera vez desde que llegamos a la base, sentimos que teníamos una ventaja, aunque fuera pequeña. Pero nuestra victoria fue agridulce. Sabíamos que el generador tenía una vida útil limitada y que las criaturas eran muchas. La base lunar se había convertido en un campo de batalla entre nuestra tecnología y los monstruos que nosotros mismos habíamos creado. Mientras la luna se alzaba alta en el cielo estrellado, nos preparamos para lo que sabíamos que sería una lucha continua por la supervivencia, una lucha en la que la astucia y la ciencia serían nuestras únicas aliadas en el silencioso vacío del espacio. Con el amanecer de un nuevo día lunar, nuestro pequeño grupo, fortalecido por el éxito con el generador electromagnético, se transformó de presas a cazadores. La base, un laberinto de metal y sombras, se convirtió en nuestro terreno de caza, y los selenitas, nuestras presas. Estábamos decididos a abrir un camino seguro hacia el módulo de escape. El plan era simple pero arriesgado, usaríamos el generador como cebo para atraer a las criaturas a una emboscada. Nuestro conocimiento sobre su comportamiento aún era limitado, pero sabíamos que se sentían atraídas por el metal y repelidas por el campo electromagnético. Con cuidado, establecimos trampas en varios pasillos, utilizando restos metálicos como señuelo y el generador como defensa. A medida que avanzábamos, la tensión era palpable. Cada sombra podía ocultar un peligro, cada ruido podía ser el preludio de un ataque. Nos movíamos con cautela, comunicándonos con señas y manteniendo nuestros ojos y oídos atentos a cualquier señal de movimiento. Nuestro primer encuentro fue abrupto. Una criatura, atraída por el señuelo, emergió de una abertura en el techo. Su cuerpo metálico reflejaba la tenue luz, y sus movimientos eran rápidos y precisos. Activamos el generador, y la criatura se retorció, emitiendo un chillido agudo antes de huir. La emboscada había sido un éxito, pero también una advertencia: las criaturas eran inteligentes y aprenderían de sus errores. Continuamos nuestra estrategia, moviéndonos de una sección a otra, utilizando el generador para mantener a las criaturas a raya. Con cada encuentro, aprendíamos más sobre ellas, su agilidad, su capacidad de adaptación, y su aparente inteligencia. Eran adversarios formidables, y cada victoria nuestra era pequeña y costosa. A medida que el día avanzaba, nos dimos cuenta de que, aunque habíamos tenido éxito en repeler a las criaturas, también estábamos agotando nuestras limitadas reservas de energía. El generador comenzó a mostrar signos de desgaste, y sabíamos que no podríamos depender de él indefinidamente. En un momento de descanso, mientras revisábamos nuestro equipo y vendábamos las heridas menores, discutimos nuestras opciones. La ruta al módulo de escape aún estaba lejos y llena de peligros. Decidimos que nuestra mejor opción era avanzar durante la noche, cuando las criaturas parecían ser menos activas, y conservar la energía del generador para emergencias. La noche cayó sobre la base lunar, envolviéndonos en una oscuridad casi absoluta, rota solo por las luces de nuestras linternas. Nos pusimos en marcha, cada uno de nosotros consciente de que esta podría ser nuestra última noche en la luna.
El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de nuestras botas sobre el metal y nuestra respiración contenida. Avanzamos a través de la base, evitando las áreas más dañadas y manteniéndonos alerta a cualquier señal de las criaturas. A pesar de nuestro cuidado, nos encontramos con emboscadas y enfrentamientos esporádicos. En una ocasión, fuimos sorprendidos por 2 selenitas, lo que nos obligó a utilizar el generador antes de lo planeado. La lucha fue frenética, una danza de luz y sombras, metal contra metal. Finalmente, exhaustos pero vivos, llegamos a la entrada del módulo de escape. La puerta estaba sellada, pero intacta. Mientras nos preparábamos para abrir la puerta y hacer nuestro último empuje hacia la seguridad, sabíamos que los verdaderos desafíos aún estaban por delante. Las criaturas, ahora conscientes de nuestra intención, se reunirían en nuestra ubicación. La próxima batalla sería decisiva, no solo para nuestra supervivencia, sino también para nuestra esperanza de regresar a casa y dejar atrás los horrores de la base lunar. Al llegar a las inmediaciones del módulo de escape, nos enfrentamos a una situación inesperada. Mientras explorábamos una sección adyacente en busca de una ruta de acceso más segura, nos topamos con una estructura que ninguno de nosotros había visto en los planos de la base. Era una cámara vasta, con paredes cubiertas de una especie de material orgánico metalúrgico que parecía vivo, palpitando con una energía siniestra. A medida que nos adentrábamos con cautela, descubrimos que esta cámara era el corazón de la colmena de los selenitas. Vimos a las criaturas en diversos estados, algunas parecían estar en reposo, adheridas a las paredes, mientras que otras se movían activamente, como si estuvieran comunicándose o coordinándose entre sí. Fue un espectáculo aterrador pero fascinante, un vistazo a un mundo completamente ajeno y hostil. En ese momento, comprendimos que nuestra mejor oportunidad de escape era eliminar esta colmena. Si lográbamos destruirla, podríamos disminuir significativamente la amenaza de los selenitas y abrir una ventana de oportunidad para alcanzar el módulo de escape. Regresamos al campamento para prepararnos, recogiendo todo el equipo explosivo y las armas improvisadas que pudimos. Nuestro plan era arriesgado, colocaríamos cargas explosivas en puntos clave de la colmena, con la esperanza de destruir la mayor cantidad posible de selenitas y su nido. El regreso a la colmena fue tenso. Cada paso que dábamos podía ser el último, y la sensación de peligro era abrumadora. Al llegar, procedimos con la mayor cautela posible, colocando las cargas en silencio, evitando despertar a las criaturas. Mientras establecíamos las cargas, una de las criaturas se despertó y alertó a las demás. De repente, nos vimos rodeados, luchando por nuestras vidas en un frenesí de movimiento y terror. La batalla fue caótica, las criaturas eran rápidas y letales, y nosotros, aunque decididos, estábamos agotados y superados en número. Con gran esfuerzo, logramos activar las cargas y escapar de la colmena momentos antes de la explosión. El estruendo fue ensordecedor, una conflagración que sacudió la base entera. Al mirar hacia atrás, vimos cómo la colmena se derrumbaba, envuelta en llamas y escombros. Sin embargo, nuestra victoria fue agridulce. Lena había sido gravemente herida durante la lucha, y la explosión había atraído la atención de más selenitas. Sabíamos que teníamos poco tiempo antes de que nos alcanzaran. Con Lena entre nuestros brazos, comenzamos la carrera final hacia el módulo de escape, nuestra única esperanza de sobrevivir y regresar a casa. La base, ahora un caos de fuego, metal retorcido y sombras en movimiento, parecía un mundo alienígena, hostil y peligroso. Cada paso que dábamos nos acercaba a la salvación, pero también nos exponía al peligro de ser alcanzados por las criaturas que habíamos enfurecido. En ese momento, la luna ya no era un símbolo de conquista o exploración, sino un recordatorio de los pequeños y frágiles que somos en el vasto y desconocido universo. Tras la destrucción de la colmena, la base lunar se convirtió en un campo de batalla en caos. Las estructuras dañadas y los escombros dificultaban nuestro avance, y el sonido de las criaturas selenitas resonaba por los pasillos, un recordatorio constante del peligro inminente. Lena, gravemente herida, era llevada en una camilla improvisada, su rostro pálido iluminado por el tenue resplandor de nuestras linternas. Nuestro objetivo era claro, llegar al módulo de escape antes de que las criaturas nos alcanzaran. Cada minuto era crucial, y sabíamos que cualquier retraso podría costarnos la vida.
La tensión era palpable, y nuestras respiraciones se mezclaban con el sonido metálico de nuestros pasos apresurados. A medida que avanzábamos, las criaturas empezaron a converger hacia nuestra ubicación. Sus ataques se volvieron más frecuentes y desesperados. En un punto, un grupo de selenitas nos emboscó en un pasillo estrecho, sus cuerpos metálicos brillando a la luz de nuestras linternas. La batalla fue intensa y peligrosa. Utilizamos todo lo que teníamos a mano, barras de metal, herramientas, y hasta pedazos de escombros. Cada golpe que dábamos era un esfuerzo por sobrevivir, por proteger a Lena y alcanzar nuestro objetivo. En medio del caos, Misje fue atrapado por una de las criaturas. Con un grito de dolor y determinación, logró liberarse, pero no sin sufrir heridas graves. A pesar de su estado, rechazó quedarse atrás, insistiendo en que continuáramos juntos. Su valentía nos impulsó a seguir adelante, a pesar del miedo y la fatiga que nos consumía. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha y evasión, llegamos a la sala del módulo de escape. La puerta estaba cerrada, y los controles de acceso dañados. Iván, nuestro experto en tecnología, trabajó frenéticamente para abrir la puerta mientras defendíamos la posición contra las criaturas que nos seguían. Cada segundo era vital, y mientras Iván luchaba con los controles, nosotros luchábamos por nuestras vidas. Las criaturas se lanzaban contra nosotros con una ferocidad que parecía intensificarse a medida que nos acercábamos a la escapatoria. En un acto de desesperación, utilicé el generador electromagnético, ahora casi sin energía, para crear una barrera temporal. El campo destelló, repeliendo a las criaturas, pero sabíamos que era una solución momentánea. Con un sonido de éxito, la puerta del módulo se abrió. Rápidamente, cargamos a Lena y ayudamos a Misje a entrar. Iván fue el último en cruzar, asegurándose de que todos estuviéramos a bordo antes de sellar la puerta. Dentro del módulo, nos desplomamos, exhaustos y heridos, pero vivos. Mientras el módulo se desacoplaba de la base y comenzaba su ascenso hacia la órbita lunar, miramos por las ventanas hacia la base ahora en ruinas, un testimonio silencioso de nuestra lucha y supervivencia. En esos momentos, mientras nos alejábamos de la luna, cada uno de nosotros reflexionaba en silencio sobre lo que habíamos experimentado. Habíamos sobrevivido, sí, pero a un costo que aún estábamos procesando. La base lunar, con sus secretos y horrores, quedaba atrás, pero las cicatrices que nos dejó permanecerían con nosotros para siempre. El módulo de escape se alejaba de la base lunar en ruinas, cada vez más pequeña en la ventana trasera. Mientras nos adentrábamos en la seguridad del espacio, la tensión que nos había consumido comenzó a disiparse, pero fue reemplazada por un agotamiento abrumador y la dolorosa realidad de nuestras pérdidas. Lena, pálida y debilitada por sus heridas, yacía en un rincón del módulo, su respiración superficial y entrecortada. Misje, con vendajes manchados de sangre, miraba hacia el vacío del espacio, su mirada perdida en pensamientos que ninguno de nosotros podía adivinar. Nuestro viaje de regreso a la Tierra estaba marcado por el silencio. Palabras de consuelo y victoria parecían inadecuadas, triviales ante la magnitud de lo que habíamos experimentado. Nos habíamos enfrentado a horrores inimaginables y habíamos sobrevivido, pero a un costo que ninguno de nosotros había anticipado. En la quietud del módulo, mis pensamientos se volvieron hacia los selenitas. Estas criaturas, nacidas de la ambición humana y la ciencia sin restricciones, habían sido adversarios formidables. Recordé el terror en sus ojos metálicos, la ferocidad con la que defendían su existencia. A pesar de todo, no podía evitar sentir una especie de respeto retorcido por ellas. Eran, después de todo, otro ejemplo de la tenacidad de la vida, incluso en las condiciones más extremas. Mientras la Tierra crecía en nuestra ventana, comenzamos a prepararnos para el reingreso a la atmósfera. El módulo, diseñado para situaciones de emergencia, estaba equipado con lo básico para asegurar nuestro regreso, pero no había garantías. Cada uno de nosotros realizó las comprobaciones necesarias en silencio, concentrados en las tareas, pero conscientes de que estábamos a punto de enfrentar un nuevo desafío. El reingreso fue tenso. El módulo se sacudía y vibraba mientras atravesábamos la atmósfera terrestre, las llamas del reingreso iluminando la cabina con un resplandor anaranjado. Mantuvimos nuestra atención en los instrumentos, guiando el módulo a través de las capas superiores de la atmósfera,
hacia un aterrizaje en el Océano Pacífico, donde nos esperaba un equipo de recuperación. El impacto con el agua fue un golpe duro pero bienvenido. Flotando en el océano, esperamos a ser rescatados, cada uno perdido en sus pensamientos. Cuando el equipo de recuperación llegó, nos recibieron con una mezcla de alegría y asombro. Éramos un espectáculo lamentable, heridos, exhaustos y marcados por la experiencia en la base lunar. A bordo del barco de recuperación, mientras nos alejábamos del lugar de aterrizaje, miré hacia atrás hacia el océano, pensando en la base lunar y en los horrores que habíamos dejado atrás. Sabía que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Habíamos visto y experimentado cosas que desafiaban la comprensión, y aunque habíamos sobrevivido, las sombras de esos eventos nos seguirían para siempre. En esos momentos finales, mientras la Tierra nos acogía de nuevo, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por estar vivo, por haber escapado, pero tristeza por lo que habíamos perdido y por las cicatrices que llevaríamos en nuestros corazones y mentes. La carrera por la supervivencia había terminado, pero el viaje para entender y aceptar lo que habíamos vivido apenas comenzaba. El viaje de regreso a tierra firme fue un periodo de reflexión y recuperación. A bordo del barco de rescate, cada uno de nosotros lidiaba con las secuelas de nuestra experiencia en la base lunar de maneras diferentes. Lena, cuyas heridas eran graves, recibía atención médica constante. Su fortaleza y determinación nos inspiraron a todos, a pesar de su visible dolor y agotamiento. Misje, a pesar de sus propias heridas, permanecía en silencio, su mirada a menudo perdida en el horizonte, como si buscara respuestas en el vasto océano. El equipo de rescate nos trató con una mezcla de admiración y precaución. Nos hicieron preguntas, muchas de las cuales no podíamos, o no queríamos, responder. Había un acuerdo tácito entre nosotros de no revelar los detalles completos de lo ocurrido en la base. Sabíamos que la naturaleza de nuestra misión, y lo que habíamos encontrado allí, estaba más allá del entendimiento o la creencia de la mayoría de la gente. A medida que nos acercábamos a la costa, la realidad de volver a la civilización comenzó a asentarse. Nos habíamos enfrentado a horrores que desafiaban la comprensión humana, y ahora estábamos a punto de regresar a un mundo que parecía ajeno y distante. La perspectiva de explicar nuestra experiencia, o de tratar de vivir con ella en silencio, era abrumadora. Al desembarcar, fuimos recibidos por un equipo de funcionarios gubernamentales y militares. Sus expresiones eran serias, y sus palabras cuidadosamente medidas. Nos informaron que nuestra misión había sido clasificada, y que cualquier detalle sobre lo que habíamos experimentado debía ser mantenido en secreto, por razones de seguridad nacional. Se nos advirtió de las consecuencias de romper ese silencio. Lena, Misje y yo fuimos llevados a un centro de conferencias, donde nos hicieron pasar por una serie de entrevistas y evaluaciones médicas. Las preguntas eran incisivas, a menudo invasivas, y había una sensación de que no solo estaban evaluando nuestro bienestar físico y mental, sino también nuestra disposición a mantener la confidencialidad de la misión. Durante este proceso, nos mantuvieron aislados del mundo exterior. No había acceso a medios de comunicación ni contacto con nuestras familias. Era como si, a pesar de haber regresado a la Tierra, aún estuviéramos atrapados en un tipo diferente de aislamiento, uno impuesto no por las vastas distancias del espacio, sino por las sombras de la burocracia y el secreto. Finalmente, después de lo que parecieron semanas, nos dieron permiso para regresar a nuestras vidas. Pero el regreso a la normalidad fue cualquier cosa menos normal. Lena, aún recuperándose de sus heridas, luchaba por adaptarse a la vida fuera del hospital. Misje se volvió más retraído, sumido en sus pensamientos y claramente luchando con los recuerdos de lo que habíamos vivido. Y yo, me encontraba perdido en un mundo que ya no reconocía, o que quizás ya no me reconocía a mí. En mi último día en el centro de conferencias, uno de los oficiales se me acercó. Sus palabras fueron un eco sombrío de nuestra realidad: ustedes han hecho un gran servicio a su país, pero lo que han visto y hecho debe permanecer en las sombras. Es un peso que deben llevar, por el bien de todos. Con esas palabras, se selló nuestro pacto de silencio, un pacto forjado no solo por la obligación, sino por la profunda comprensión de que lo que habíamos enfrentado en la Luna era algo que el mundo no estaba preparado para enfrentar.
Las semanas posteriores a nuestro regreso a la Tierra estuvieron llenas de un silencio abrumador y una sensación de irrealidad. Lena, Misje y yo fuimos dejados en una especie de limbo, un mundo donde nuestras experiencias en la Luna parecían tanto un sueño febril como una memoria dolorosamente vívida. La recuperación de Lena fue lenta pero constante. Sus heridas físicas sanaban, pero las cicatrices emocionales eran más profundas y difíciles de tratar. Misje se había sumergido en un aislamiento autoimpuesto, rechazando la mayoría de las ofertas de ayuda y apoyo. Yo, por mi parte, luchaba con la carga del liderazgo que había asumido durante la misión y las decisiones que había tomado, preguntándome constantemente si podría haber hecho algo diferente, algo mejor. Fue durante esta época de reflexión que recibí una llamada inesperada. Era un oficial de alto rango del programa espacial, solicitando una reunión urgente. Sentí una mezcla de ansiedad y curiosidad mientras me dirigía al lugar acordado, un edificio gubernamental anónimo en las afueras de la ciudad. En la reunión, me enfrenté a un grupo de funcionarios militares y científicos. Me informaron de una situación alarmante: una de las criaturas selenitas, contra todo pronóstico, había logrado aferrarse al exterior del módulo de escape durante nuestro despegue y había sobrevivido al viaje de regreso a la Tierra. La criatura, ahora contenida en una instalación secreta, había mostrado una resistencia y adaptabilidad extraordinarias. Los científicos estaban ansiosos por estudiarla, pero también temían las posibles consecuencias de tener un organismo tan peligroso en la Tierra. Se me pidió que consultara, dado mi experiencia directa con estas criaturas. Al ver a la criatura selenita nuevamente, esta vez en cautiverio, fue un shock. Estaba confinada en una cámara de contención especial, su cuerpo metálico brillando bajo las luces frías del laboratorio. A pesar de estar inmóvil, la sensación de peligro era palpable. Los científicos me hicieron preguntas, buscando entender mejor a la criatura y cómo había sobrevivido. Durante mi tiempo en la instalación, no pude evitar sentir una mezcla de fascinación y horror. Aquí estaba, uno de los seres que nos había cazado en la Luna, ahora un sujeto de estudio, lejos de su entorno natural. Era un recordatorio viviente de nuestra misión, de los secretos que habíamos descubierto y del precio que habíamos pagado. Después de varios días de consultas y observaciones, me retiré de la instalación, sintiéndome más pesado que antes. La existencia de la criatura en la Tierra era un secreto que debía ser mantenido, otro capítulo en la saga oculta de nuestra misión lunar. A medida que me alejaba, sabía que este no sería el final de nuestra historia con los selenitas. La criatura era una prueba de que los misterios y peligros que enfrentamos en la Luna podrían tener repercusiones que aún no entendíamos completamente. Regresé a mi vida cotidiana, pero la normalidad era una fachada. Detrás de la rutina y la familiaridad, estaba la constante presencia de lo que habíamos experimentado, un eco de un terror que nos seguía silenciosamente, esperando en las sombras de nuestra existencia diaria. Los días siguientes a mi visita a la instalación de contención se convirtieron en un torbellino de emociones conflictivas y pensamientos inquietantes. La existencia de la criatura selenita en la Tierra, y las implicaciones de su presencia, pesaban sobre mí como una losa. Por un lado, había un sentido de responsabilidad por haber traído, aunque involuntariamente, una amenaza potencial a nuestro planeta. Por otro, había una curiosidad científica sobre lo que su resistencia y adaptabilidad podrían enseñarnos. Lena y Misje, a quienes informé en privado sobre la criatura, reaccionaron con una mezcla de asombro y temor. Misje, en particular, parecía perturbado por la noticia, preocupado por las posibles consecuencias de su existencia en la Tierra. Lena, aunque aún recuperándose, mostró una actitud más pragmática, preguntándose si podría haber alguna manera de utilizar el conocimiento adquirido para prevenir futuros incidentes. En medio de estas reflexiones, recibimos noticias de que se nos concedería una especie de honor por nuestra valentía y contribución al programa espacial. Sería una ceremonia privada, lejos del ojo público, dada la naturaleza clasificada de nuestra misión. Aunque se suponía que era un reconocimiento, no podía evitar sentir que era otro intento de asegurarse nuestro silencio y cooperación continuos. La ceremonia se llevó a cabo en un complejo gubernamental seguro, con la presencia de varios altos funcionarios militares y científicos del programa espacial. Nos otorgaron medallas y nos dieron discursos sobre el valor y la importancia de nuestro sacrificio. Sin embargo,
todo se sintió hueco, un teatro montado para ocultar la realidad de lo que realmente habíamos enfrentado. Después de la ceremonia, se nos acercó un funcionario de alto rango. En un tono serio, nos advirtió sobre la importancia de mantener la confidencialidad sobre los detalles de la misión. Nos aseguró que nuestra cooperación era vital para la seguridad nacional y que cualquier desviación de nuestra promesa de silencio tendría consecuencias graves. La amenaza apenas velada nos dejó con una sensación de inquietud y paranoia. Estaba claro que, aunque habíamos regresado a la Tierra, no estábamos libres de las cadenas de la misión. En los días siguientes, cada uno de nosotros trató de retomar alguna semblanza de vida normal. Intenté sumergirme en mi trabajo, pero encontré poco consuelo en las tareas rutinarias y los proyectos en curso. Las noches eran las peores, plagadas de pesadillas y recuerdos de la base lunar, de los selenitas, y del sonido del vacío del espacio. En una tarde tranquila, recibí una llamada de Iván, uno de los miembros de nuestro equipo en la Luna. Había estado notablemente ausente desde nuestro regreso y había evitado el contacto. Su voz, cuando habló, estaba llena de tensión y urgencia. Me pidió que nos encontráramos en privado, insinuando que había descubierto algo importante, algo que no podía discutir por teléfono. Intrigado y preocupado, acordé encontrarme con él en un café apartado de la ciudad. Mientras me dirigía hacia allí, no podía evitar sentir una mezcla de anticipación y miedo. ¿Qué había descubierto Iván? ¿Y cómo cambiaría eso lo que ya sabíamos sobre nuestra misión y sus consecuencias? A medida que me acercaba al lugar de encuentro, sabía que estaba a punto de sumergirme una vez más en las sombras de nuestra experiencia lunar, en busca de respuestas que quizás preferiría no encontrar. El encuentro con Iván en el café apartado fue revelador y perturbador. Con una mezcla de cautela y urgencia, me relató lo que había descubierto. Durante las últimas semanas, había estado investigando en secreto los orígenes de nuestro proyecto lunar y había encontrado indicios de que la misión estaba lejos de ser una operación de mantenimiento rutinaria. Había evidencia de experimentos encubiertos y de una posible conexión con otros programas de investigación avanzada en nanotecnología y biología sintética. Lo que Iván descubrió planteaba preguntas profundas y preocupantes sobre lo que realmente sabíamos, o creíamos saber, sobre nuestra misión. La posibilidad de que hubiera más en juego, y que nuestra experiencia en la Luna fuera solo la punta del iceberg, era una perspectiva escalofriante. Mientras discutíamos, Iván sacó una pequeña unidad USB. Contenía documentos y comunicaciones filtradas que, según dijo, podrían arrojar luz sobre la verdadera naturaleza de nuestra misión. Sin embargo, antes de que pudiera darme la unidad, la reunión fue abruptamente interrumpida. Agentes del gobierno irrumpieron en el café. En un instante, nos encontramos rodeados y bajo custodia. La unidad USB fue confiscada, y fuimos llevados a un vehículo que nos esperaba afuera. La rapidez y eficiencia de la operación fue asombrosa y aterradora. Estaba claro que habíamos sido vigilados y que nuestra búsqueda de respuestas había desencadenado alarmas en algún nivel alto del gobierno. Nos llevaron a un centro de interrogatorio, donde fuimos separados y sometidos a una serie de preguntas intensas. Mis interrogadores eran hábiles, alternando entre promesas de clemencia y amenazas veladas. Se centraron en lo que sabíamos sobre la misión, sobre Iván y sus investigaciones, y sobre cualquier otra persona que pudiera estar involucrada. Después de horas de interrogatorio, fui liberado con una advertencia severa sobre las consecuencias de continuar investigando o hablar sobre la misión. Al salir del centro de interrogatorio, el mundo parecía diferente, más amenazador y desconocido. Sentía una mezcla de miedo, frustración y una determinación renovada para descubrir la verdad. En los días siguientes, intenté contactar a Iván, pero fue en vano. Parecía haber desaparecido, y mi creciente sensación de paranoia me hizo preguntarme si había sido silenciado o si estaba ocultándose. La preocupación por su seguridad y la nuestra era constante. La experiencia me dejó con una sensación de impotencia y aislamiento. Cualquier intento de desvelar más sobre nuestra misión parecía imposible ante la vigilancia y el poder de las fuerzas que nos rodeaban. Los recuerdos de la Luna y los horrores que enfrentamos allí seguían siendo una carga pesada, pero ahora se sumaba la conciencia de que había más en juego, secretos que iban más allá de nuestra comprensión y que estaban siendo activamente ocultados. Me encontré regresando a mi vida diaria,
pero era un regreso en nombre solamente. La normalidad era una fachada, una actuación para el mundo exterior. Por dentro, estaba consumido por preguntas sin respuesta y por el conocimiento de que, a pesar de haber vuelto a casa, nunca podría escapar realmente de las sombras de la luna. Los meses que siguieron estuvieron marcados por un constante estado de vigilancia y una profunda sensación de desasosiego. La desaparición de Iván y la confiscación de sus investigaciones me dejaron con más preguntas que respuestas, y una paranoia que se filtraba en cada aspecto de mi vida diaria. A pesar de las advertencias y las amenazas veladas, no podía dejar de pensar en la misión y en los secretos que habíamos descubierto. Lena y Misje, aunque también afectados por los eventos recientes, habían tomado caminos diferentes en su forma de lidiar con ellos. Lena se sumergió en su recuperación y en proyectos de investigación, buscando, quizás, distracción o una forma de dar sentido a nuestra experiencia. Misje, por otro lado, se había vuelto aún más retraído, alejándose no solo de nosotros sino también de su familia y amigos. En cuanto a mí, la sensación de estar siendo constantemente vigilado se convirtió en una realidad cotidiana. Autos no identificados estacionados cerca de mi casa, llamadas telefónicas en las que solo se escuchaba silencio al otro lado, y una sensación general de que cada uno de mis movimientos estaba siendo monitoreado. La presión para mantener el silencio sobre lo ocurrido en la luna era asfixiante. Intenté retomar mi trabajo en el programa espacial, pero me encontré marginado. Mis tareas se habían vuelto triviales, y mis accesos a proyectos más significativos habían sido revocados. Era claro que me estaban apartando, asegurándose de que no pudiera acceder a información que pudiera arrojar más luz sobre nuestra misión lunar. En un intento desesperado por encontrar respuestas y retomar algún control sobre mi vida, comencé a documentar todo lo que recordaba de la misión. Noches en vela escribiendo, revisando notas, y tratando de conectar los puntos. Pero cada vez que me acercaba a algo que parecía una revelación, me asaltaba el miedo a las posibles represalias. Un día, al regresar a casa, encontré mi apartamento revuelto. Documentos dispersos, cajones abiertos, clara evidencia de que alguien había estado buscando algo. Aunque no había signos de robo, el mensaje era claro: no estaba seguro, ni siquiera en mi propio hogar. Esta invasión de mi privacidad fue el punto de quiebre. Decidí que tenía que salir de la ciudad, al menos temporalmente. Necesitaba espacio para pensar, con suerte, encontrar una forma de protegerme. Dejé atrás mi trabajo y mi vida, y me dirigí a un lugar remoto, lejos del alcance fácil de aquellos que me vigilaban. En mi retiro, rodeado de naturaleza y lejos de la tecnología, encontré un cierto grado de paz. Pero incluso allí, la experiencia en la luna me seguía persiguiendo. Las noches estrelladas, que una vez encontré hermosas y tranquilizadoras, ahora eran un recordatorio constante de los horrores que habíamos enfrentado y de los secretos que aún permanecían ocultos. En la soledad de mi exilio autoimpuesto, decidí que la única forma de enfrentar mis miedos y la opresión que sentía era contar mi historia. Sabía que hacerlo me pondría en un riesgo aún mayor, pero la necesidad de compartir la verdad, de liberar la carga que llevaba, se había vuelto más fuerte que el miedo a las consecuencias. Así que comencé a escribir, no solo como una forma de documentar lo sucedido, sino también como un acto de desafío. Era mi manera de asegurarme de que, incluso si me silenciaban, la historia de lo que habíamos descubierto en la luna, y las sombras que se habían extendido sobre nuestras vidas desde entonces, no se perderían en el olvido. Era mi voto de silencio, roto no por palabras habladas, sino por la verdad plasmada en el papel, una verdad que esperaba que algún día viera la luz. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.